donde está registrado un programa de validez oficial, ¿sí? Ustedes han sido muy amables porque han confiado en nosotros, han confiado en la institución, además que seguramente conocen algunas personas que se han graduado ya en Redivay, pero quiero mostrarles un poco cómo ustedes pueden saberlo, tanto de esta institución como de cualquier institución, ¿ok? Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer siempre en este tipo de cosas es ingresar a la página oficial de la SEP, en este caso la página oficial de la SEP del REBOE, ¿sí? El REBOE es el registro de validez oficial que le otorga la Secretaría de Educación Pública a un programa académico. Bienvenida, maestra Kenia, qué gusto saludarla. Que cuente con esa validez, ¿sí? Esta dirección, que es la Dirección General de Acreditación, es una dirección que depende de la Dirección General de Profesiones, donde se expiden los títulos, donde se expiden las cédulas profesionales, ¿sí? Entonces, voy a mostrarles en lo que está el maestro Edgardo con nosotros, cómo, bueno, primero voy a mostrarles que nuestra maestría cuenta con ese REBOE, pero además lo van a poder saber por si después un hijo de ustedes, o quieren estudiar un doctorado, o quieren estudiar cualquier otro programa, y dicen, quiero saber cómo ese programa tiene validez oficial. Bueno, en realidad es bastante simple. Escribimos REBOE en Google. Yo lo voy a hacer acá. Y después de eso, a ver, voy a compartir pantalla para que ustedes vean lo que yo veo acá. Después de eso, ustedes ingresan, a ver si se ve allá. Ya se ve, ¿verdad? Dice, consultas de REBOE, reconocimientos de validez oficial de estudios del tipo superior. ¿Correcto? Y entonces, vamos a hacer la consulta de la universidad. El primer campus de la universidad fue en el estado de Veracruz, Veracruz de Ignacio Valle. Entonces voy a seleccionar aquí, aquí ya está, Veracruz de Ignacio Valle. ¿Ok? Uno puede poner todos estos detalles, porque a veces cuando nosotros vamos a buscar un REBOE no tenemos el número del REBOE. A veces no lo tenemos, nada más tenemos el nombre, y entonces es como si empezáramos una búsqueda en Google. En nuestro caso tenemos el REBOE, lo he puesto aquí, este es el REBOE de la maestría, el 2022-0898. Entonces, ponemos este REBOE y le damos aquí, buscar. Entonces, lo que va a hacer es buscar la institución que tenga ese REBOE. Ahí está, Instituto de Estudios Superiores de la Red Iberoamericana de Academias de Investigación. Ahora, va a buscar la institución. Si aquí no apareciera la institución, significaría que no tiene el REBOE. Un momento, por favor. Aquí está. Muy bien, bienvenido, bienvenido, maestro Edgardo. Un placer que nos acompañe. Solamente estamos mostrando un poquito cómo encontrar un REBOE. Ahora, le damos aquí en detalle y aquí aparecen más detalles de la institución. El nombre, la razón social, la primer sede, aparece el domicilio, ese es el domicilio vigente, por cierto, ahí están las instalaciones del primer campus de la universidad, y aparecen todos los programas que tienen REBOE, Administración y Desarrollo Empresarial, doctorado en Educación, Administración de Empresas, Derecho, Ingeniería y Tecnología Digital, Ingeniería Industrial, Pedagogía, Educación, Maestría en Educación. Vamos a recibir a alguien más, nos falta la maestra Kate. Y entonces, le damos ahí en Maestría en Educación y nos va a aparecer lo que se llama la ficha técnica. Maestra Gema, si aparece la ficha técnica, lo que significa es que el programa está registrado. ¿Ok? Todo programa tiene una ficha técnica. Y esta es la ficha técnica de esta maestría. Aquí aparece el tipo de REBOE que es federal. Y vean, por favor, es muy importante que observen que es vigente. ¿Ah? Que la universidad es tal cual la universidad, que aparece que es maestría. El término no escolarizado es para decir que es un programa en línea, ¿sí? No escolarizado es en línea.
Y este es el número de REVOE. Y esta es la fecha en la que el REVOE se autorizó. ¿Ok? Y entonces, ¿esto qué significa? Bueno, esta ficha técnica lo que significa es que mis estudios están registrados oficialmente ante la Secretaría de Educación Pública, que mis estudios tienen validez ante los procesos de promoción horizontal o vertical de UCICAM, que mis estudios tienen validez en el servicio de ingreso al servicio profesional docente, perdón, en el proceso de ingreso al servicio profesional docente, o que mis estudios tienen validez si soy profesor, por ejemplo, de educación superior o media superior, imparto en bachillerato, en universidad, en cualquier instancia, digamos. Entonces, todo programa que tiene esta validez, maestra Gema, así debe estar en línea, como entramos. Si no aparece en línea, pues ya entonces les pedimos, oiga, muéstrame su REVOE, pero es muy raro. En realidad, todos los programas que están registrados ya aparecen directamente. ¿Por qué? Porque ya todo es digital. El, el título, la cédula, el título que les vamos a entregar, los va a decepcionar un poco porque ya no va a tener esa foto bonita que tenía antes y ya no va a ser de esta, ¿se acuerdan que es como una especie de piel gruesa, así muy bonito para la sala? Y ahora los títulos son como una acta de nacimiento, una cosa muy sencilla. Pero bueno, independientemente de la forma del documento, es un documento que tiene validez y que es lo importante, que nos da garantía, nos da certeza. La universidad, Ready es una de las universidades ahora en línea más grandes del país. Creo que somos la sexta universidad más grande del país en sus diferentes campus. Y bueno, particularmente nosotros tuvimos ahora en el mes de febrero la entrega de los primeros grados de doctorado y grados de maestría. Entonces, bueno, nos queda poco. Quiero decirles em, ya estamos en un paso bastante adelantado en el programa, así que se va a sentir muy rápido este cuatrimestre y el próximo estar terminando. Así que, pues bueno, les invito a que se motiven, que redoblemos esfuerzos. Y ya está aquí con nosotros el maestro Edgardo Medo Sotomayor, quien nos acompaña y quien me ha comentado que el día de hoy, debo decir, hoy vamos a empezar investigación, pero el profesor amablemente me ha comentado que había pendientes unas presentaciones. Híjole. Entonces, bueno, quienes tienen esa tarea pendiente, los dejo en muy buenas manos y nosotros comenzamos entonces um, el jueves, esto es importante, ¿verdad? ¿Cuándo es el periodo vacacional? Bueno, nos estaremos viendo el jueves 16 de abril, ¿sí? Jueves 16 de abril. Sí, tenemos las 2 semanas que marca la Secretaría de Educación Pública de vacaciones, pero el jueves 16 ya tenemos clase, ahí se acaba todo. Así que, bueno, un gran placer saludarles, cuídense mucho, felices vacaciones, maestro Edgardo, bienvenido y muchas gracias. Gracias, doctor. Muchísimas Le gracias a usted. agradezco mucho. Gracias a todos ustedes, gracias, que tengan una muy bonita noche y que aprovechen el seminario de con el profesor Edgardo. Adelante. Bueno, Gracias. gracias. Hola, ¿cómo están? Hola, Creo hola, muy bien, gracias a Dios. que, bueno, creo que ahorita está presente la maestra Carla, ¿verdad? Hola, maestra Carla. Hola. Hola, doctor, buenas noches. Sí, aquí estoy. ¿Le gustaría comenzar a usted? Sí, maestro, está bien. ¿Puede compartir? Déjeme ver la pantalla o cómo iba a ser su presentación. Sí, Déjeme. doctor, la hice en Canva. Estoy tratando de descubrir cómo presentar, Ajá. pero déjeme ver si funciona en compartir pantalla. Ajá, compartir pantalla y creo que va por el formato de Canvas, creo que tiene que compartir toda la pantalla completa o no sé si una ventana.
Creo que ella se está, no sé si ya se está compartiendo. Sí, podemos ver sí, Ahí ya está. está. Sí, sí, Sí. sí. Ok. Pues buenas noches. A mí me tocó el capítulo número 13 y, ay, no sé por qué está hasta el último. Si Ahí quieren está. nada más, ya ve que tiene una pestaña abierta, a lo mejor minimizarla o cerrarla. Ah, está. Aquí, puede hacerla más chiquita, de aquí del extremo inferior izquierdo. Ajá, Ujú. ándele, Ah, sí, ya, muchas gracias. y ya, moverlo, ándele, Ay, ahí no está, sé si se ve mejor. Igual ándele, ya súper está, chiquita. ajá, ya. Va. Creo que también. Bueno, Ujú. entonces el capítulo número 13 habla de las planeación de las escuelas del mañana y menciona 12 pasos para transformar el sistema educativo de las naciones. El primer paso, pues, son las escuelas como centros de recursos comunitarios que trabajan todo el año y toda la vida. Este nace como propuesta en Nueva Zelanda y tenemos una escuela en la cual pues podemos observar la intención de este modelo de forma aplicada. Esta escuela se llama Kimi Ora, que traducido del maorí significa buscar el bienestar total. Esta pues escuela va a buscar el bienestar con un enfoque holístico y se va a concentrar en las familias más que en los individuos. Este enfoque holístico que abarca, o más bien, se pretende que se abarque toda la vida y incluye el que participen las familias en este enfoque. Este enfoque menciona que en un sistema preescolar los niños pueden asistir desde los 2 años y pues estos tienen opciones para aprender inglés o estar en una clase bilingüe. Además de eso, mencionaba que conforme fuera avanzando la escolaridad, estos podían elegir hasta entre 3 idiomas distintos. También a nivel preescolar cuentan con una colección de libros a colores, rompecabezas y juguetes educativos. Los niños crecen aprendiendo higiene desde esa edad. Higiene incluye lavado de manos, como antes de consumir alimentos y después de ellos. Nutrición y aparte cortar frutas y verduras en una cocina que está establecida limpia. Además, los abuelos, los padres y los bebés se usan como recursos. Quiere decir que estos también tienen cierta participación educativa o dentro del proceso educativo, ya sea enseñando alguna actividad o formando parte de la misma institución educativa, participando en cuestiones culturales y esas cosas. Y además tiene que tener una garantía de no reprobación, que se habla más en el apartado número 2. Y el apartado número 2 nos dice que para que este modelo funcione hay que preguntar a sus clientes. Todo esto surgió por un problema que había entre pandillas callejeras, a lo cual el ministro Rob Muldo visitó algunas pandillas, perdón, ahí me equivoqué, algunos miembros de estas pandillas y les pidió un consejo. Entonces, pues quedó sorprendido al escuchar que ellos respondieron que lo único que necesitaban pues era una oportunidad para probarse a ellos mismos. Y pues todo concluye en la pregunta, ¿qué pasaría si le preguntara a los principales clientes de la escuela cuáles serían sus necesidades? Yo siento que esta también es una pregunta pues que todos deberíamos hacernos o desde la parte administrativa debería hacerse
para que contemple cuáles son las necesidades de una región o una comunidad y en base a ello poder partir. El paso número 3 dice que hay que garantizar la satisfacción del cliente, tomando en cuenta que todos los negocios exitosos del mundo se basan en satisfacer a los clientes y no fallarles. Además, si las escuelas públicas han de sobrevivir, pues tenemos que hacernos responsables del producto que ofrecemos, ¿no? Más vale mejor calidad que cantidad. Y pues lo ideal propone este apartado, que es que todas las escuelas deberían hacer por escrito un documento donde sí o sí se garantice la educación de sus hijos como propuesta. El paso número 4 dice que hay que tomar en cuenta todos los tipos de inteligencia y los estilos de aprendizaje. Entre más estilos de aprendizaje se incluyan en la práctica, menor será la probabilidad de... ahí me equivoqué también. Menor será la probabilidad de deserción. Aquí mencionaba el documento que habían contemplado alrededor de 7 estilos de aprendizaje y que en una escuela pusieron en práctica los 7. Entonces, cuando llegaban los estudiantes, ellos podían elegir cuál era su favorito. Al inicio, pues solo tenían uno, pero a medida que iban avanzando, estos podían elegir entre 3 a 4 centros favoritos. Aunque más adelante también menciona esta parte de las emociones, que el hecho de que, como ya lo había mencionado anteriormente, las emociones son parte importante del aprendizaje de una persona. Entonces, aparte de incluir los estilos de inteligencia, o estilos de aprendizaje, incluía también las emociones. El paso número 5 dice que debe utilizar las mejores técnicas de enseñanza del mundo. Entonces, comentaba 4. La primera era capacitación para los maestros, que en sí, esta decía que, perdón, hice un pequeño esquemita. Capacitación para los maestros, pues que los maestros deberían estar reformados y, perdón por el ruido, no sé si se escucha mucho. No, sí se escucha bien, no se preocupe. Mi amor, no hagas tanto ruido, por favor. Espérame poquito. Ya voy. Ok. Entonces, mencionaba que la capacitación para los maestros era importante. Entre mayormente estuvieran capacitados y tuvieran más experiencia, pues estos iban a poder transmitir esa experiencia de alguna manera a sus alumnos. La segunda, la emoción de los maestros y la emoción de los alumnos, que era parte importante el hecho de que estas capacitaciones que tomaban los maestros generaban una emoción en ellos, que al mismo tiempo esta emoción era transmitida a los alumnos. Y comentaba, por ejemplo, que tenían en clases de teatro, si los maestros eran capacitados en esa área, los maestros eran estimulados a crear, escribir sus guiones, y los alumnos, por lo tanto, al ver transmitida esa emoción, ellos también tenían una reacción a esa acción, que ellos se veían más contentos a la hora de poner en práctica esos guiones, pues. También uno de los recursos mencionados es que los alumnos se vuelven maestros. A la par que estos maestros van transmitiendo ese conocimiento, esos alumnos también tienen el conocimiento y lo pueden transmitir a sus padres, abuelos o compañeros.
Además, la escuela no siempre es el mejor lugar para aprender. Este modelo nos enseña que hay cosas que no se enseñan dentro de la escuela y que al limitarnos a que el aprendizaje solo es dentro del aula, pues también se limita el aprendizaje. Entonces, lo ideal es que el aprendizaje sea dentro y fuera de la escuela. El paso número 6 dice que hay que invertir en recursos clave. En este caso era un apartado pequeñito y decía básicamente que el generar experiencia hace que mejore la calidad de educación para impartir por parte del maestro y que pues ha habido muchos estudios, pero estos no se han puesto 100% en práctica. Entonces, a pesar de que ha habido muchos avances en la tecnología y, digamos, de alguna manera investigación para la educación y para aprender a cómo podemos transmitir nuestro conocimiento, no ha sido un 100% el hecho de que sea puesto en práctica. Pero entre más experiencias se junten, pues va a haber una mejor calidad en la enseñanza. El paso número 7 es hacer que todos, tanto un maestro como, haga de todos tanto un maestro como un estudiante. Resumido, pues básicamente se debe involucrar a los padres, a los abuelos y a la comunidad en el proceso de enseñanza, tomando en cuenta que a las actividades de los padres nos pueden enseñar algo. Los abuelos también pueden formar parte del proceso de enseñanza y pues la comunidad en general. Entonces, ahí vuelve a hacer mención pues de que no nos debemos limitar al aula de clases o al salón de clases, sino que fuera de también hay mucho por aprender o mucha información que podemos utilizar para crecer. El paso número 8 dice que hay que planear un programa de estudios en 4 partes. Estas 4 partes son fundamentales para que el programa de estudios pues funcione, vaya. El primero pues es que el programa de estudios debe ser un programa de crecimiento personal y ese programa de crecimiento personal nos dice que incluya la confianza en uno mismo, la motivación, las habilidades de comunicación y las habilidades para relacionarse. El número 2 sería un programa de estudios de habilidades para la vida. Pues debe incluir la administración de uno mismo, la resolución creativa de problemas, planeación de la carrera y replaneación. También en la economía, el manejo de conflictos y tecnología basada en la computación. El número 3 es un programa de estudios para aprender a aprender y aprender a pensar. Este debe de incluir el tipo de habilidades prácticas compatibles con el cerebro que hemos expuesto de manera exhaustiva en este libro. De tal forma que el aprendizaje continuo puede estar llena de diversión, ser rápido y ser efectivo. Este paso número 3 yo lo relacioné mucho con el nuevo modelo, que es que tenemos que aprender a hacer, aprender a saber y aprender a... No me acuerdo cuál era el otro, pero eran 3. Y el paso número 4 de este programa, que es generar un programa de estudios de contenidos, que es más encaminado a lo que hacemos cotidianamente, que es como crear pues nuestro programa, nuestra planeación. Pero aquí sugiere que se haga con temas interrogados o con temas de interés, pues.
El paso número 9 es cambia el sistema de evaluación. Este modelo propone que sea únicamente 50% de autoevaluación, el 30% de evaluación por parte de los compañeros y 20% de evaluación por parte del maestro o el jefe. Dicen que pues anteriormente casi todos se iba al 100% a la evaluación por parte del maestro o el jefe, y este no es un sistema tan benéfico, puesto que cuando se hace una autoevaluación se hace una revisión más certera de la persona. El 10 dice que utilice la tecnología del mañana. Aquí básicamente nos dice que pues la tecnología nos puede servir o nos va a hacer posible que todo estudiante de cualquier edad diseñe un programa de estudios individual, ajustado a sus necesidades, a su tiempo y abriendo las puertas a que haya más crecimiento. El 11 es utilice a la comunidad como recurso. Dice que alejar la enseñanza del salón de clases pronto será una realidad prometedora. Y es algo que también siento que se ha venido haciendo en este nuevo programa nacional, porque ya agregaron más horas a la práctica y eso hace que también tengamos forzosamente que interactuar no solamente con los del salón de clase o con la información que hay en el salón de clases, sino que también, pues, ahora sí que de alguna manera nos abre la puerta a que nosotros descubramos más el mundo. Y finalmente el número 12 o el paso número 12, que dice que es para que todos tengan el derecho a elegir o el derecho de elegir. Para todos el derecho de elegir. Menciona que el mundo es un mercado educativo y pues básicamente que los cambios venideros serán dictados por la economía global y el derecho a elegir de los consumidores. O sea que si el consumidor pide más en alguna área en específico, pues en base a ello también va a haber demanda. Como actualmente, no sé si se han dado cuenta, pero por ejemplo, yo que estoy en un poli, de repente para acá, todos quieren del área de la salud, o todos quieren ser del área de la salud, ¿no? Y se llenan esas áreas y por lo tanto, pues se tiene que abrir más matrícula para esas áreas. Entonces, siento que ya no solamente en este capítulo lo ven como algo del educador, sino con una visión más allá, que es esta parte administrativa, esta parte donde influye también la economía, esta parte donde influye el todo por el todo. Y pues es todo. Ok, muchas gracias. Entonces hay varios elementos de aquí de tu exposición que tú misma has podido rastrear, que forman parte de la nueva escuela mexicana, ¿no? ¿Cierto? Sí, como que a medida que iba avanzando, iba diciendo, oye, como que esto lo están implementando o sí lo están tomando en cuenta. Pero el mismo documento lo dice, a pesar de que tenemos todas las herramientas, toda la información, no hemos podido lograr ese 100%. O siento que hay algo que no estamos viendo que haga que funcione realmente ese 100%. Sí, por ejemplo, ahí esa parte de pregúntales a tus alumnos, pues es parte del método de Paulo Freire, ¿no? Pero del pensamiento y de la escuela crítica, pero en realidad, o sea, ¿cuántas veces realmente se toma con esa seriedad el compromiso, ¿no? De implementar una currícula y implementar un plan de estudios, implementar una planeación con base en las necesidades o en las problemáticas de los alumnos, ¿no? Porque inclusive, de hecho, ¿cuántas veces no va a resultar que si tú llegas y le dices, bueno, ¿tú qué quieres aprender? Pues van a decir, pues más bien usted díganos qué es lo que nos va a enseñar, ¿no? Por una parte. Y por otra parte, también la parte que se menciona ahí
la evaluación, ¿cierto? Las famosas conferencias que se impartieron, ¿no? Por parte de Díaz Barriga, ¿no? Sobre la evaluación y la evaluación auténtica. Precisamente te estaba diciendo que pues realmente necesitas integrar otros elementos a la parte además eh, de la evaluación del profesor, sino de hecho tienes que involucrar la coevaluación y la autoevaluación. Y de hecho aquí te están diciendo que la mayor parte de la carga necesariamente tendría que ser de la autoevaluación, ¿cierto? No sé, compañeros, quién más podría eh, hacer algún comentario sobre precisamente esto, ¿no? O sea, ¿qué tanto ven que se está involucrando esto en la nueva escuela mexicana? No sé si alguien quisiera comentar. ¿Nadie quiere comentar algo? Maestra Kenia, maestra Gema, maestro Alex. Yo, doctor. Adelante, adelante. Sí, por ejemplo, en cuanto a lo que habla de la evaluación, ¿verdad? Yo creo que es algo con el que batallamos un poquito. Bueno, nosotros, por ejemplo, en preescolar, ¿verdad? Es nuestro talón de Aquiles la evaluación y la autoevaluación, porque cuando hacemos la autoevaluación queremos evaluar nada más únicamente a los niños y no se trata de evaluar nada más a los niños, sino evaluarte tú como docente. Entonces, por ahí, ¿verdad? La evaluación yo creo que es un factor muy importante que de pronto lo dejamos por un lado y es con el que estamos batallando un poquito. Exactamente, ¿no? A veces se piensa que la autoevaluación es precisamente, ¿no? Para que centrarse en el alumno, pero en realidad debemos de evaluar también los procesos, ¿no? Los procesos, cierto, cierto. Y esta idea dice ahí la palabra cliente, a lo mejor eso nos salta un poco, pero en realidad es enfocarse en las necesidades algunos le llaman usuario, otros le llaman alumno, ahora le podemos llamar de los integrantes de la comunidad, ¿cierto? Pero precisamente eso es parte también de la nueva escuela mexicana, en el sentido que pues se va a partir de las necesidades auténticas del alumno, ¿no? Esa es la idea también de trabajar con el enfoque crítico. Entonces, ahí la idea es esa, es decir, cómo podemos establecer verdaderamente proyectos que sean transformadores de la realidad, porque al final de cuentas es lo que busca la pedagogía freireana, ¿no? O sea, que se transforme mediante el acto educativo, la toma de conciencia, se transforme en la realidad, el modo de vida, las relaciones dentro de los mismos actores de las comunidades. Entonces, en ese sentido, sería entonces siempre estar actualizando, ¿sí? Los contenidos, los planes y programas de acuerdo a las necesidades de la comunidad. Si no te gusta la palabra cliente, pues en realidad es de la comunidad, ¿no? De los niños, de sus familias, ¿sí? En ese sentido, acuérdate que habíamos dicho que siempre nos movemos en el ámbito educativo entre esas dos tensiones, entre ah, la parte conservadora y la parte transformadora. Y entonces realmente la escuela inteligente se sitúa en medio, precisamente, que haciendo la pregunta clave, ¿no? ¿Qué es lo que quiero conservar? ¿Qué es lo que quiero transformar? Y en virtud de eso, pues hacer las gestiones correspondientes, ¿verdad? No sé si alguien quiera participar también. ¿Alguien por ahí?
Nadie. ¿No? Maestra Gema, ¿tendrá noticia de su hermana? Mande, doctor. ¿Tendrá noticia de su hermana? La verdad, ahora sí que como yo vivo en otro lado y ella vive en otro lado, la Sí, verdad no he hablado con ella. porque Este, y creo Mande. que la clase pasada sí dijo que tenía un problema, ¿no? Sí, es que la clase pasada, como ella va a hacer examen para lo de Ujú, promoción vertical, creo que estaba en curso para obtener ujú. su constancia. Entonces, sin la constancia, pues no se podía, inscribir porque es uno de los requisitos que le piden. Pero fue la última vez que hablé con ella, no he hablado con ella, doctor, disculpe. Sí, porque sí no se pudo incorporar, no se ha podido incorporar tampoco el día de hoy, ¿verdad? Sí, Ok, pues esperamos que se solucione la situación y que se pueda poner en contacto con nosotros, ¿verdad? sí, doctor. Yo en cuanto la vea le doy su recado. Gracias. Y entonces, por ejemplo, me voy a permitir presentarles, a ver, permítanme, pero no ven, déjenme lo cambio. Aquí está. Y a ver, por ejemplo, eh, hemos comentado precisamente, no sé, déjame ver, hemos comentado precisamente de la importancia de las emociones, ¿verdad? Para el aprendizaje, precisamente. Y aquí me voy a permitir tomar como ejemplo precisamente la materia de matemáticas. Por ejemplo, se nos decía que uno de los objetivos realmente generales del área de pensamiento matemático, cuando esto existía, era encuentran las matemáticas en entorno cercano y afrontan el reto de resolver problemas, usan las matemáticas para modelar la realidad y disfrutan las matemáticas. Pues aquí en el libro se nos menciona precisamente mucho eso, la idea de que el aprendizaje tiene que ser agradable. En ese sentido, pues aquí teníamos los resultados del 2015 que realmente pues no se lograban los objetivos. En realidad, a nivel de contenidos, pues no estaba el dominio de los contenidos, no se habían desarrollado tampoco las habilidades necesarias y pues el desempeño académico pues era prácticamente insuficiente, ¿cierto? Tanto en primaria como en secundaria. Y entonces 2 de cada 3 alumnos que egresan de secundaria apenas podían hacer algunos cálculos de primaria. Entonces teníamos un desfase brutal en cuanto a contenidos y en cuanto a a la cuestión anímica, emocional y de percepción de las matemáticas, todavía peor, ¿cierto? Entonces ya los alumnos que salían de secundaria te decían, la mayoría te decían, pues, ¿qué voy a estudiar? Pues, si voy a estudiar algo, va a ser algo que no tenga nada que ver con las matemáticas. Entonces, en lugar de fomentar un posible estudio posterior, estábamos vacunándolos para lo contrario. Es decir, para que huyeran de todo lo que significara o que ellos pudieran pensar, perdón, que tienen algo que ver con las matemáticas. Entonces estamos logrando un contrasentido, algo contrario a lo que se supone que necesitamos hacer. Entonces aquí lo que se planteaba era, si te fijas, hacía mucho énfasis en la cuestión de
la percepción y de la emoción, es decir, de lograr un desbloqueo que permitiera que el alumno se sintiera bien en confianza y pudiera asumir los retos cognitivos. Pues desterrar la idea falsa de que solo unos pocos las entienden, se refiere a las matemáticas, y por ende que hay que ser un nerd para que te gusten. Es decir, las matemáticas podrían en principio gustarnos a todos, porque a todos nos gusta encarar retos y resolver desafíos. Instalar la visión de la necesidad y su utilidad, es decir, las matemáticas, además de que son muy bonitas y son un gran fuente de placer cuando las entiendes, también son útiles y necesarias. Y aquí hay un aspecto fundamental. A veces nosotros como docentes también terminamos transmitiendo algo contrario a lo que deberíamos. Es decir, muchas veces si a nosotros como maestros no nos gusta lo que estamos impartiendo, pues difícilmente vamos a lograr que los alumnos se interesen por eso que a nosotros no nos gusta. Es decir, acuérdense que más del 80% de la comunicación, también lo había comentado el libro, es no verbal. Entonces, muchas veces, inclusive, nuestro cuerpo, nuestro comportamiento, transmite más que lo que decimos con las palabras, ¿sí? Y entonces, a veces, terminamos transmitiendo una ansiedad, la famosa ansiedad matemática, ¿sí? Pero nosotros somos la fuente de esa ansiedad. Entonces, la idea aquí es, si a ti no te gustan, si tú las sufres, pues tú transmites ese sufrimiento, ese disgusto a tu alumno. Entonces aquí de lo que se trataría sería al revés, es decir, hacer un ambiente de aprendizaje tan bueno que ahora sí que si te diviertes tú, es probable que aprendan ellos y se diviertan ellos. Si ni tú te estás divirtiendo, si tú mismo lo estás sufriendo, ¿cómo crees que van a estar ellos? Entonces, aquí casa precisamente con lo que es el diseño universal de aprendizaje. Entonces, aquí de lo que se trata es que podamos hacer un diseño de aula, un diseño de actividad que sea, digamos, tan integrador que lo más difícil ahí sería no aprender. ¿De acuerdo? Y aquí estaba precisamente la idea de que a veces pensamos que hay contenidos que son ajenos a las emociones. Sí, también muchas veces eso parte de una visión o de un mito o de una idea o de una concepción tal vez equivocada o no realista o no real o no correspondiente con una verdad, en el sentido de que podemos educar solamente las mentes o los cerebros o, como decían antes, la razón. ¿De acuerdo? Es decir, yo puedo educar solamente su intelecto, esa es otra palabra, ¿no? Yo puedo educar solamente su intelecto, independientemente de lo demás. Y no, para, porque en realidad los seres humanos, las personas, ahora que se nos habla del humanismo, las personas son integradas, son integrales. Entonces, en ese sentido, gran parte de lo que se transmite en un aula, en un entorno de aprendizaje, son emociones. Incluso cuando hablamos de contenidos o conceptos teóricos como las matemáticas, porque de hecho aquí estos dos matemáticos nos están diciendo que gran parte de su trabajo con conceptos pasa por la emoción. Fíjate, qué interesante, ¿no? Entonces, digamos que los matemáticos, que son de las personas que trabajan con conceptos más abstractos, te dicen que el resolver problemas matemáticos, el estudiar matemáticas, pasa por la emoción. Y si eso pasa en las matemáticas, pues muy seguramente pasará en muchos otros aspectos de lo académico. ¿De acuerdo? Y eso es fundamental. Entonces, darnos cuenta que casi independientemente de la materia o de los contenidos que estemos trabajando, que estemos desarrollando, su aprendizaje va a pasar por la emoción. Si es que es auténtico, si es que va a ser efectivo. Es eso, de hecho, muchos te dirían que si tú logras que el alumno vincule positivamente, ¿sí? A través de un vínculo emocional,
¿sí? Al concepto, a la situación, al problema, entonces se va a anclar y va a estar trabajando hasta que lo domine, hasta que lo logre, hasta que lo entienda. Esa va a ser la magia, porque vamos hacia un aprendizaje autogestionado, autorregulado, autodirigido, y para eso la emoción es fundamental, ¿cierto? Entonces tú conoces ya el concepto básico de las emociones, ¿sí? Que tienen que ver no solamente se asocian las reacciones afectivas de aparición repentina, o sea, surgen de repente, son muy intensas, generalmente son de carácter transitorio y se acompañan de cambios corporales, es decir, se reflejan en el cuerpo y en la conducta. Tenemos ciertas emociones básicas y que a la larga esas emociones pueden, cuando se perpetúan durante más tiempo, llegar a formar sentimientos o actitudes. Si tú te fijas, la suma de la emoción más el pensamiento te da una interpretación. En este caso podrías pensar la interpretación de cuál es la experiencia de aprendizaje de las matemáticas, positiva o negativa, ¿sí? Entonces, la emoción, digamos, que es más objetiva y el sentimiento es más subjetivo, tiene que ver con una interpretación sobre lo que pasó, ¿cierto? La emoción está ahí y cuando tú a esa emoción le sumas un pensamiento, entonces empieza a surgir un sentimiento que puede ser un de animadversión, ¿cierto? Y entonces, a veces con una mala gestión de las emociones, ¿sí? Y no, y teniendo un mal acompañamiento de parte de nosotros, podemos hacer un vínculo negativo en el sentido que es contrario a que se dé el aprendizaje. Tú ya conoces las emociones básicas, las emociones secundarias, y a partir de este espectro, de esta paleta, puede surgir muchísimas más combinaciones, ¿de acuerdo? Digamos que también pueden ser interpretadas como positivas y negativas o neutras por su impacto hacia la conducta y a la formación de sentimientos, pero aquí lo importante es ver que nuestro modelo de clase, cuando tenemos que preparar el ambiente y al alumno para que aprenda, necesitamos que tenga una calma mínima en el sentido de que no se vaya a generar un bloqueo emocional que impida que se dé el aprendizaje. De hecho, esa era la idea central cuando se hablaba de educación socioemocional como un eh, fundamento o como una base para que se dieran los aprendizajes, que al final de cuentas ese era el papel y el manejo de las emociones que teníamos que tener nosotros como docentes, no como encargados del área socioemocional, como sería un psicólogo, no, sino que son elementos fundamentales el manejo y el control de las emociones para que los alumnos aprendan eficientemente. Es decir, aquí la idea no era no dar terapia, no hacer diagnóstico clínico, no eso, sino simplemente que tú puedas, ¿sí? Ver y gestionar las emociones para evitar que vaya a haber obstáculos, ¿sí? Que impidan el aprendizaje. Entonces aquí estaba la idea del modelo de mente, que tenemos que tener una mente calmada, una mente enfocada, una mente centrada, ¿sí? Para que a partir de ahí se logre, ¿sí? Esa adquisición de conocimientos, desarrollo de habilidades, actitudes, ¿sí? Entonces el pensamiento, aunque parezca ser racional, está cargado de aspectos emocionales. De hecho, no existe pensamiento puro, ni racional, ni emocional, sino es esta mezcla de las dos. Fíjate lo que te están diciendo aquí. Entonces, por eso se habla durante todo el libro, en los modelos de aprendizaje para el futuro, que el manejo de las emociones es fundamental, ¿sí? Porque esto es lo que va a permitir tener un aprendizaje profundo.
Entonces, los pensamientos dependen de los intereses o necesidades de las personas y estos aspectos están mediados con el entorno a través de las emociones. Ahí está la clave. Por lo tanto, no hay aprendizaje fuera del espacio emocional. Esto es claro, esto enmárcalo. Es decir, nunca estarás gastando en vano tu tiempo, ¿sí? Si tú trabajas el aspecto de las emociones como fundamental para que se dé un aprendizaje profundo. No sé si alguien quiere hacer hasta aquí algún comentario. No, maestro, todo bien. ¿Sí? Y aquí hay un video, aquí algo importante. Precisamente, las metodologías que se usan en el aula generan diversas emociones. Es decir, tu comportamiento como docente. De hecho, aquí hay un video de los años maravillosos, la serie. Y aquí te dejo el link, si tú lo quieres, para que lo puedas ver. Precisamente desde los 2 minutos con 16 segundos a los 4 minutos con 50 segundos. Y ahí te hablan precisamente sobre el recuerdo que tienen sobre un profesor y cuál precisamente era su gestión de las emociones en el aula. De hecho, ese es un capítulo muy bueno. Entonces aquí hacen referencia a eso. Uh-huh. Entonces, las emociones y lo que nosotros como docentes hacemos en el aula en cuanto al manejo de las emociones propias y de los alumnos van a condicionar la imagen que tienen los alumnos sobre las matemáticas mismas, ¿sí? Porque luego resulta que hay una transferencia entre lo que yo veo en mi maestro de matemáticas y lo que son la materia en sí. Y eso puede ser trasladado a otros contenidos, a otras materias, ¿sí? Y al final de cuentas va a moldear sus actitudes y van a influir en el desarrollo de sus capacidades y sus habilidades. Entonces, Yana Rodríguez, que es una de las coautoras del enfoque de educación socioemocional que se tenía en el antiguo modelo educativo, que se llamaba paradójicamente el nuevo modelo educativo, ¿sí? Antes de que surgiera la nueva escuela mexicana, pero vemos que la parte socioemocional se mantiene como base para el desarrollo de aprendizajes. Entonces se genera ansiedad o miedo a hacer una tarea de matemáticas, por ejemplo, y mucho más para pasar al pizarrón a resolverla. Entonces, si tú no tienes un adecuado manejo y gestión de las emociones en el aula, puede incluso que cuando tú lo pases al pizarrón, entonces, de hecho, se agrave la situación en cuanto al alumno que dice, ese alumno que te decía, no, pero yo sé que tú sabes, ¿no? Y de hecho dice, maestro, pero es que yo hice la tarea, yo hice el examen, en realidad yo puedo hacer todos los ejercicios, pero cuando me pasa el pizarrón o cuando me entrega la hoja del examen, me bloqueo, estoy en blanco. Y entonces ahí lo que sucede es que el miedo impide, bloquea o nubla las capacidades cognitivas. Entonces, por lo tanto, ya no se tienen todas las capacidades de planeación y que te permite la ejecución de tareas complejas como la resolución de problemas. Y entonces pasas del modo aprendizaje, que es la mente calmada, que la llamábamos nosotros la mente de panda, y te convierte en una mente de chango. Es decir, está saltando de un lado para otro sin poderse concentrar y pensar en el problema en sí. Entonces, pasa del modo aprendizaje al modo sobrevivencia, donde la opción es huir, atacar o paralizar. Si puede, se podría, si pudiera, por él se iría del salón. Pero si no puede huir, es hasta un comportamiento instintivo, ¿de acuerdo? En los animales tú lo puedes ver, ¿no? Entonces, huyen. Si no pueden huir y te ven como del vuelo, que pueden ganar, te atacan. ¿Sí? Entonces muchas veces incluso también conductas que son, digamos, desafiantes o conductas que pueden ser agresivas, pueden tener un origen en esto.
en una mala gestión de las emociones y que están entrando al modo sobrevivencia. Entonces, como no pueden huir de ti, a lo mejor te empiezan a atacar, a defenderse. Y si de plano ven que tampoco te van a ganar así, entonces puede que se paralicen. Digamos, hacerse el muertito, ¿no? A ver si el depredador los deja, los suelta. No dicen, si te encuentras con un oso grizzly y ya no pudiste huir, difícilmente le vas a ganar, entonces hazte el muertito y ponte en posición fetal, ¿cierto? Y ya. Entonces, muchas de las conductas que vemos en el aula que no permiten y desarrollen sus aprendizajes tienen que ver con un bloqueo emocional. Y aquí está el neuroeje, precisamente que iba maestro Alex, de lo que llamaban ahí el tallo cerebral, donde están las funciones más básicas del cerebro reptiliano, ¿sí? Al cerebro medio de los mamíferos, hacia la regulación, donde se puede enfrentar la cognición que está en la corteza prefrontal, precisamente. Si tú te fijas, este neuroeje resume en buena medida lo que tú comentabas, maestro. Precisamente, entonces, si tenemos un bloqueo, entonces nuestro cerebro se queda atrapado aquí y nos regresamos. Estamos regresando del cerebro emocional al cerebro reptil y no llegamos a la parte cognitiva, a la parte de la autorregulación, y entonces se convierte también en un efecto cascada y un efecto de reverberancia. Entonces, conforme más nos regresamos, más nos volvemos básicos, más entramos en modo supervivencia y entonces las emociones nos van afectando cada vez más y cada vez más y cada vez más, ¿cierto? Hasta que en un momento nos quedamos totalmente bloqueados, ¿cierto? Entonces aquí la idea es, hay que generar posibilidad de brindar esas herramientas y ese soporte emocional que permita que no se dé este bloqueo, que se pueda transitar la emoción de manera natural. Es decir, tal vez sí es un reto, pero tal vez es la primera vez que me enfrento a este problema, pero yo sé que puedo. Y sé que estoy en un entorno donde mis demás compañeros me pueden apoyar. Es decir, estoy en un entorno seguro. Y eso es fundamental. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando está este bloqueo? Usted gana la emoción, se corta la capacidad de planear, aquí se corta la comunicación hacia la parte de la regulación de la conducta, ¿sí? Y entonces, aunque haya estudiado y sepa la respuesta, no puede acceder a ella porque no hay comunicación aquí, ¿sí? No puede llegar a la corteza. Está atrapado entre sus emociones, ¿sí? Y los factores biológicos de soporte vital, la respiración agitar, ¿no? Entonces, podemos partir también vamos a respirar, trabajar con la respiración. De hecho, se nos daban ciertas técnicas para trabajar la respiración y a partir de la respiración ir trabajando los niveles de ansiedad también, ¿cierto? Entonces, el problema es que estamos atrapados en el modo supervivencia. Y aquí venía la referencia al video de que de hecho está fíjate, muy adecuado a la temporada que estamos viviendo, ¿sí? En este video, solamente del minuto 16 al minuto 18 con 20 segundos, precisamente pone un ejemplo donde se habla de un episodio, precisamente de bloqueo emocional, ¿sí? En un entorno precisamente de aula de clase, ¿sí? No sé, hasta aquí si quisieran hacer algún comentario. Maestros, si quieren, les puedo pasar el link para que lo puedan ver en su casa. Sí, por favor, doctor. Sí, para que lo puedan observar. Por ahí creo que la maestra
Ah, Canas se tuvo que retirar, ¿verdad? Creo que sí. Bueno, ojalá lo pueda ver más tarde. Y entonces, podemos ver que las emociones son determinantes para facilitar o bien para obstaculizar los aprendizajes, ¿sí? Entonces, aquí hay varias regiones cerebrales que están implicadas en el aprendizaje secuencial, que es fundamental entre muchas cosas, como para aprender a leer y escribir, o para aprender matemáticas, que de hecho son dos aprendizajes fundamentales, ¿cierto? Que a veces se nos pierde de vista que eso es fundamental, porque si no comprendemos lo que leemos, no sabemos leer y no tenemos una habilidad matemática mínima, no podemos aprender cosas más abstractas, aprender otras cosas. ¿Cierto? Casi la mayoría de los, digamos, de los aprendizajes académicos pasan por esas dos como habilidades fundamentales. De hecho, por eso en los exámenes de admisión son dos de los aspectos que nunca pueden faltar en una prueba de aptitud académica o anteriormente en una prueba de inteligencia: el aspecto verbal y el aspecto matemático, siempre. Como buenos predictores, decían ellos, eran buenos predictores de tu éxito académico en la universidad. Si tú sabes leer bien, comprendes lo que lees y tienes habilidades matemáticas, va a ser más fácil que aprendas y tengas éxito en una carrera universitaria, sea cual sea. ¿Sí? Entonces aquí tenemos que hay este bloqueo. Si puedes suscribir, si te fijas aquí, ya no pasas pues a la parte de la corteza y a la parte más nueva, decían, el neocórtex, ¿cierto? Que es la parte del cerebro que se ve aquí más arrugadita, ¿cierto? Lo que está, ¿sí? Al final, lo que envuelve a todo el cuerpo cerebral. Ahí es donde se dan esas partes de planeación y que te van a permitir en la deducción y el seguimiento de reglas, ¿cierto? Y entonces, el contexto familiar y social es fundamental, ¿sí? Pues la encuesta del 2013 te marcaba que a nivel medio superior, el 56% de los estudiantes se siente triste, 44% se siente solo y 26% siente que su vida ha sido un fracaso. Estamos hablando, maestros, de jóvenes de prepa, y el 26% de los jóvenes de prepa que estaban estudiando en el 2013, sentían que su vida ya era un fracaso. Se sentían fracasados en la vida y apenas comenzaban a vivir. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Y la mayoría estaba triste, se sentía triste y solo. Entonces, alerta incluso para las cuestiones como las que acabamos de vivir en Lázaro Cárdenas. Aquí está, aquí está, de hecho, la explicación. Aquí está. O sea, él no es o sea, lo triste es que no está solo en ese sentido. O sea, muchas personas se sienten así, de mal. 2 de cada 10 señaló contar con habilidades para la toma de decisiones. Apenas 1 de cada 7 sabía manejar adecuadamente el estrés. 2 de cada 100, o sea, el 2%, manifestó tener un alto nivel de empatía. Esto se tomado del proyecto Constrúyete, no sé si todavía se está efectuando, creo que sí, en nivel bachillerato. De hecho, pues esas son las problemáticas. Y entonces, si te llegan así, difícilmente van a entrarle al trinomio cuadrado perfecto, o lo que le quieras tú enseñar. Porque el niño, el joven, se siente que se está muriendo. Esa es la realidad. Entonces, la realidad es que lo que menos le importa es lo que tú le puedas enseñar, ¿no? Si tiene este nivel
de satisfacción. Es por eso que es importante la parte emocional y de conocer a tus alumnos y trabajar, cambiarles ese chip, como diciendo, a ver, en mi clase va a ser a lo mejor ese pequeño momento, esos que sean esos 50 minutos donde tú te sientes diferente, no te sientes así, sientes diferente, ¿sí? O sea que pueda ser un espacio seguro, en ese sentido, o sea, seguro para aprender, no seguro de que no te voy a decir nada, sino es seguro para aprender, ¿sí? Entonces, la necesidad de tener en cuenta los bloqueos en tareas de matemáticas, porque así lo tomamos como ejemplo, ha hecho que investigaciones se centren en el estudio de las creencias, las actitudes, ¿sí? La reacción emocional positiva o negativa hacia un nuevo estímulo. Entonces, el dominio afectivo es fundamental para para el desarrollo de habilidades matemáticas y si tú me urges, cualquier contenido académico, ¿sí? Entonces hay que tratar de hacer acciones que logren el desbloqueo, ¿sí? Creencias acerca de las matemáticas y acerca de uno mismo en relación a la matemática, actitudes positivas y o negativas hacia matemáticas o partes de la matemática, y una reacción emocional positiva o negativa hacia un nuevo estímulo, hacia una nueva interacción matemática. Entonces, si tú te fijas, este triangulito de lo que te están haciendo entre creencias, actitudes y reacciones emocionales son lo que van a ser una de las bases del diseño de ambientes de aprendizaje efectivos. Llámale tu maestro Alex para el aprendizaje de la matemática, pero llamémosle todos para un aprendizaje efectivo, en realidad, porque es eso, o sea, en realidad es eso, ¿sí? Entonces, el manejo de las emociones va a ser fundamental para que se logren los aprendizajes, ¿sí? Y entonces aquí, creencias, emociones y actitudes. Entonces, en realidad, muchas de las cosas que nosotros necesitamos lograr es que el alumno crea que puede. Si el alumno cree que puede, eventualmente podrá. Si él cree que no puede, seguramente no podrá. Es decir, necesitamos que tenga una postura de apertura hacia lo nuevo, hacia el aprendizaje. Lo necesita. Para eso, entonces, es necesario partir de las creencias. Sus creencias pueden ser muchas veces son en entornos de México, pues son creencias limitantes, ¿no? En ese sentido. Entonces, tenemos creencias limitantes y eso nos afecta en realidad, ¿sí? O sea, el que diga que las creencias no afectan, claro que afectan las creencias, ¿no? Claro que afectan, porque predisponen a... Ahí, hasta ahí me quedaría yo. En este aspecto de las emociones, no sé si ustedes quisieran hacer algún comentario en ese aspecto. ¿No? Yo uno, Adelante. porque eso de las creencias de que tenemos que hacer que el alumno crea que puede, también siento que hay ciertos niveles que, que se llevan al extremo. O, por ejemplo, esos datos que mencionaba del porcentaje de alumnos que estaban deprimidos, que eran de 2013, y ahorita yo creo que ese porcentaje ha aumentado mucho más, Ajá. pero también siento que hay como unas creencias tóxicas, como, y siento que es algo que influye de que los alumnos estén tan deprimidos, como que una persona en condiciones normales va a lograr tener mucho éxito, y es algo que como que a todas las personas les han contado,
Y algo Ujú. que se ve mucho en las redes sociales, ¿no? Que, no, pues tengo que tener el mismo grado de éxito que otras personas. Entonces hay, bueno, no sé si me estoy dando a explicar que se puede llegar a otro extremo. Y, o sea, como en decir, o sea, que se sientan decir, no, pues yo tengo 15 años y no he logrado ni esto, ni esto, ni esto, ni esto, ni esto. O sea, que Ajá. se puedan crear falsas expectativas, Sí, de o, que, o no, pues expectativas que voy no a, se puedan cumplir. sí, sí, como ha habido casos, ¿no? O sea, que se comparen como con los de la tecnología, ¿no? Que Mark Zuckerberg y todos esos, de que, no, pues a tal edad ya tenía Ujú. un montón de cosas, pero pues no se compara su realidad a la de un estudiante de aquí. Exacto, pero es que entonces ahí también nos tendremos que ver, o sea, para qué, cuál es el objetivo principal de la educación, por ejemplo, ¿no? O pues que sería ser, primero, ser personas, en ese aspecto también serían pues, ser personas felices. Entonces, en ese aspecto, el bienestar va más allá del éxito, el Ujú, desarrollo del bienestar, pero eso también es importante como aclararlo, ¿no? En ese sentido, necesitamos tener personas, pues, digamos, felices. Y ese sería un aspecto, o sea, en el aspecto que sería un componente importante del éxito, más importante incluso que la capacidad económica o el reconocimiento de los demás, porque muchas veces piensan, y esa es la trampa, que con el reconocimiento de los demás van a tener felicidad, o que teniendo dinero tendrían felicidad, o teniendo, ese es el punto, porque entonces tendrías que pensar, bueno, es un enfoque, aparentemente dices, bueno, enfocado hacia adentro o hacia afuera. Entonces la idea, al final de cuentas, por ejemplo, lo decía Cantinflas, ¿no? ¿Cuál es Cantinflas decía, cuál es el primer objetivo o la primera obligación de toda persona? Si se saben esa, ¿cuál creen ustedes que sea la primera obligación de cada persona? ¿Alguna idea? Mario Moreno, ¿qué creen que haya dicho? No sé, sobrevivir. Podría ser, pero es ser feliz. Ah, Pero si te fijas, o sea, sí. Y la segunda, ¿cuál podría ser la segunda? Porque lo decía así. Hay dos condiciones o dos puntos fundamentales. La primera obligación es ser feliz. ¿Y la segunda cuál será? Maestro Alex. ujú. Va a ser feliz a los demás. Exactamente. No ¿Sí sé. se lo sabía o lo googleó? Ah, No, la acomodé, me lo imaginé. ajá, la primera es ser feliz y la segunda es hacer felices a los demás. Entonces, en ese sentido, porque también se dio, en el mismo libro lo dice, en ciertos aspectos educativos de excelencia tradicional, de hecho se empezó a ver, se empezó a observar que, por ejemplo, en China o en Japón, la tasa de suicidios era particularmente alta en alumnos incluso de preparatoria, porque consideraban que su rendimiento escolar no era el adecuado y si no podían entrar a la universidad iban a ser una deshonra para sus familias. O sea, están como al revés de lo que nosotros pensamos aquí. ¿Sí me explico? Entonces, o sea, fíjense, es un entorno tan competitivo que los alumnos no, o sea, de hecho se dio el caso de un alumno que se suicidó porque no le pusieron 10. O sea, no porque no le pusieron, porque no se dice así, no, ellos no lo pensaban así, porque no habían logrado la excelencia. O sea, no habían logrado la calificación máxima en una materia. Y volvemos entonces. ¿Cuál sería entonces el objetivo
O sea, se está cumpliendo el objetivo si tus alumnos se suicidan. Yo creo que tampoco, ¿no? O sea, tú no pensarías en eso. Entonces, realmente, o sea, yo creo que nadie quisiera que sus alumnos tomaran esas decisiones, ¿no? Y menos por ese aspecto. Por ejemplo, ahí yo siento que influye mucho, o sea, el contexto de la realidad de cada país, cada ciudad, porque, por ejemplo, ellos se han de comparar como con sus padres, sus abuelos, de que tuvieron en un momento de que tuvieron mucho éxito, pero ya poder replicar ese nivel, pues ya es muy difícil de que tengan ese crecimiento. Han de ver hacia sus padres, ¿no? Pues tal, mi padre hizo tal empresa y funcionó mucho, ¿no? Porque Japón, pues, tuvo un gran desarrollo económico, tecnológico en los últimos años, pero pues ya no pude continuar con el mismo ritmo, entonces como que se va poniendo la vara cada vez más alta y pues es insostenible. Y ya otro país que esté como que en desarrollo, que sí puedan crecer, o sea, parten de más abajo, pero como sí tienen oportunidad de crecer, en ese momento, pues, sí, o sea, es más fácil llegar a estar bien consigo mismo. Ujú. Pues sí, de hecho. Entonces, ahí entonces también está la idea del modelo educativo, cuando o sea, en realidad, si debe estarse centrado en el estudiante o fuera del estudiante, ¿no? Porque en ese sentido, o sea, queremos formar, podemos hacer lo mismo, qué tipo de ser humano queremos formar. Entonces, en realidad, está resultando que es necesario, no es una cosa superflua o una cosa, eh, digamos, exagerada, por ejemplo, que se hable de la felicidad. De hecho, ese es uno de los nuevos aspectos, por eso se hablaba de la superación personal. No sé si se fijaron en la exposición de la compañera, de la maestra Carla, ¿verdad? Se hablaba de que siempre tiene que haber un espacio dentro de tus planeación y de tu mm, secuenciación para el ámbito del crecimiento personal, porque es en ese ámbito precisamente donde parte la felicidad. O sea, uno de los indicadores que te puede hablar de tu crecimiento personal es el grado de satisfacción, si tú le quieres llamar así, o como les decían los antiguos, de felicidad. Por eso, de hecho, cuando se habla del estado de bienestar, hay una componente que a veces se les escapa cuando hacen las mediciones cuantitativas y tiene que ver con esa pregunta famosa de qué tan felices o qué tan felices sienten las personas en los países. Y resulta que México es uno de los países donde la gente está más feliz, pero al mismo tiempo se siente menos, etcétera. Ya, cuestiones más propias de nuestra manera de pensar como mexicanos, pero en otros países, digamos, donde hay un estado de bienestar más avanzado, las personas sí se cuestionan, bueno, es que soy feliz o es que busco la felicidad. Entonces, en ese aspecto, es importante ver la dimensión personal y algunos incluso hablan de una dimensión trascendental en la educación. Por ejemplo, María Montessori hablaba sobre una auténtica educación espiritual. Y entonces la educación espiritual tiene que ver con algo que trasciende lo mundano, lo cotidiano, como puede ser la búsqueda de la felicidad, en realidad, ¿sí? Algo que vaya más allá de lo cotidiano, de lo mundano, ¿sí? Pero que sea una guía auténtica, que te dé un sentido, porque si el sentido no está hacia ser mejores personas y lograr la felicidad,
pues entonces podemos tener cuestiones vacías o tener un sistema que en lo cognitivo aparentemente es muy exigente, pero que las mismas personas sienten, ninguna siente que da el ancho ahí. En el sentido de que siempre se sienten en falta de, pero no en falta de que te lleve al movimiento, porque ese es el problema. O sea, no tiene de malo pensar, no lo sé, pero lo puedo saber. No lo he logrado, pero lo puedo lograr. A decir, no lo logré, ni lo lograré, es mejor que me retire. ¿Te fijas? Es decir, tal vez no lo logré hoy, pero lo puedo lograr en el futuro. ¿Sí? Es decir, o verlo como un camino, más que como algunos lo llaman como un viaje, más que como un destino. Es decir, no es un lugar al que tú vas a llegar, sino es un camino que tú vas a emprender. No sé si tal vez se escucha como muy metafórico, pero no sé si me estoy dando a entender. ¿Sí? Mm, les comparto. De hecho, ya les había compartido esta diapositiva sobre ambientes de aprendizaje. Nada más para retomar la definición, es una comunidad de aprendizaje cuidadosamente planificada donde el papel del adulto es decisivo para que ocurran las interacciones de los alumnos y alumnas con sus pares, los materiales y las personas de su entorno dentro de un sistema dinámico, democrático y humano. Y habíamos hablado ya precisamente a lo largo de todas las sesiones de estos tres aspectos fundamentales para tener un ambiente de aprendizaje efectivo. ¿De acuerdo? Ya habíamos dicho que tenía que ser primero físicamente seguro, luego emocionalmente estable y al final cognitivamente estimulante. Y vemos que la parte emocionalmente estable, fundamental para que se llegue de lo físico hacia lo cognitivo, de hecho. Entonces, gran parte de los cambios en los procesos de enseñanza-aprendizaje, no solo de matemáticas, sino en general, no van a ocurrir sin que cambien y se involucren las creencias de los profesores y sus metodologías, ¿sí? Y los recursos didácticos que cambian. Entonces, en realidad, para que cambie el sistema, tiene que cambiar los maestros, tienen que cambiar su manera de pensar, su manera de actuar, ¿sí? Y volvemos al principio, ¿sí? Los de los dos ejes. Acuérdense que cuando estábamos hablando del modelo, teníamos dos ejes, el eje personal y el eje material. Pero en el centro siempre estaba las preguntas filosóficas que guían el modelo y lo dotan de sentido, ¿sí? Pero entonces, acuérdense que si pensamos en un modelo que tenga al ser humano en el centro, y al tener al ser humano en el centro, en realidad estás teniendo a la comunidad, porque en realidad nadie se construye solito, ¿sí? El ser humano es un ser social por naturaleza. Y eso ya se ha dicho muchísimo, ¿no? Pero entonces es necesario, ¿sí? Que en el salón de clases, en el ámbito educativo, ¿sí? El entorno escolar, estemos pensando en mínimamente estas tres aspectos del ambiente de aprendizaje, que tiene que ser físicamente seguro, emocionalmente estable y cognitivamente estimulante, ¿sí? Y eso, independientemente del área de aprendizaje en el que nos encontremos, sea cognitiva, afectiva o psicomotriz, que en realidad, por ejemplo, en educación básica, pues en realidad, pues todo, o sea, todo lo que trabajamos, independientemente del campo formativo o de la materia que asignemos, tiene un aspecto, un área cognitiva, un área afectiva y un área psicomotriz, porque al final de cuentas aprendemos con el cuerpo,
¿cierto? Esa es una de las enseñanzas que nos da también el libro, ¿cierto? Entonces, aunque yo esté trabajando el trinomio cuadrado perfecto, al final de cuentas, la persona que está trabajando tiene una dimensión psicomotriz, tiene un cuerpo, unos dirían tiene unas emociones, un alma, tiene una mente, si lo quieres ver así. Es decir, no puedes decir que solamente vas a educar mentes, porque eso es falso, ¿de acuerdo? Porque siempre los procesos de atención, memoria, análisis, expresión, reflexión necesitan de una corporalidad. Es decir, es un cuerpo que se apresta, ¿sí? Eso es fundamental. Entonces, en realidad, esto es un entretejido. Por eso se habla de ambientes de aprendizaje integrales, ¿cierto? Y entonces, pautas que ayudan a considerar el campo de las emociones en las prácticas docentes. Vamos a dejarlo así, en las prácticas docentes. Y en el área de matemáticas con mayor énfasis, pero es en prácticas docentes. Número 1, la motivación. Número 2, cambio de actitudes, tanto del maestro como del docente y más aún de la comunidad que engloba en el acto educativo. Porque muchas veces los que tienen que establecer la alianza o el pacto didáctico no son solamente los alumnos, sino las familias, ¿sí? Y siempre te van a llegar, y no me vas a dejar mentir que le llegan los papás y te dicen, maestro, ya páselo ya, maestro. Al cabo que no va a ser ingeniero, o si eres de educación física, te dicen, ay, al cabo que no va a ir a las Olimpiadas, maestro, ya páselo, ¿no? Y si es de educación artística, te van a decir, pues es que no va a ser Juan Gabriel, ni va a ser Leonardo da Vinci, ya páselo, ¿cierto? Entonces, muchas veces son los papás también, ¿sí? Y más que los papás es la comunidad, porque los papás no piensan así porque ellos quisieron, están en un entorno, en un ambiente, en un contexto, donde lo más natural es pensar así, ¿no? Lo más normal, digámoslo así. Entonces hay que trabajar con las actitudes. Eso es fundamental. A veces decimos, es que no tengo tiempo que perder. Espera, es mejor invertir 2 o 3 sesiones para destrabar, para desconectar, para recablear, ¿sí? Esas relaciones afectivas que tienen con los contenidos de tu materia, con la percepción que tienen de tu materia, a estar batallando todas las clases con eso. Entonces, es importante la dimensión afectiva en el aula, integrar expectativas y habilidades, es decir, preguntar qué es lo que quieren aprender, qué es lo que quisieran hacer. Ajá. Gestión de las emociones en tiempo real y una apertura al cambio del profesor, y yo agregaría del sistema. ¿Sí? Entonces, esos son 6 elementos fundamentales que hay que considerar que influyen en el campo de las emociones para mejorar la práctica del docente. ¿Aquí alguna duda? ¿Algún comentario que quisieran hacer? Aquí, la motivación es el primer recurso pedagógico. Fíjate qué fuerte. Es el primer recurso pedagógico. Entonces, al mantener el estado de alerta a sus alumnos, asumir un desafío, plantear un problema, suelen alcanzar los objetivos. Es decir, cuando logras involucrarlos, logras motivarlos, ya está gran parte del problema ganado. ¿Sí? Los éxitos y fracasos dependen en gran medida de la labor motivacional que ejerce el docente. Entonces, en la motivación está gran parte de la gestión de las emociones también. ¿Sí? Hay que
lograr motivar a los alumnos. Cambiar las actitudes es tener en cuenta 3 dimensiones: las creencias de los alumnos, los sentimientos hacia la asignatura y las conductas en la clase. Creencias, sentimientos y conductas. ¿Sí? Valorar las creencias de los alumnos a través de las verbalizaciones que los mismos hacen sobre sus expectativas para aprender. ¿Sí? Considerar la influencia que estas expectativas tienen a nivel emocional. Entonces, cómo hablan ellos de la materia va a influir en cómo se sienten en el aula cuando están en esa materia. Y eso va a determinar su rendimiento académico en la materia. Por ejemplo, las expectativas de fracaso influyen en los afectos del alumno, determinando el rechazo y no agrado hacia las matemáticas. ¿Cierto? Y entonces se genera una profecía autocumplida negativa. ¿Sí? Entonces hay que tener en cuenta la cultura y los procesos sociales que intervienen en la configuración de los afectos en los alumnos. Entonces el sistema social, sus interacciones y grupos de referencia influyen directamente en las emociones. ¿Cierto? Entonces, la dimensión afectiva en el aula es fundamental porque eso va a determinar los aprendizajes de los alumnos. No me voy a cansar de repetir eso. ¿Sí? Entonces hay que integrar expectativas y habilidades a través del famoso efecto Pigmalión. Las expectativas y habilidades tienen su efecto en las creencias y actitudes de tus alumnos. ¿Sí? Entonces, acuérdate que las matemáticas o la materia que tú impartas es un producto social, es un producto cultural, ¿sí? Y entonces en ese sentido es importante que se aprecie como un bien cultural, ¿sí? En ese sentido es necesario que podamos valorar, inclusive gozar y disfrutar de ese contenido. En particular, en este caso estamos ejemplificando de las matemáticas. Y está el ejemplo precisamente de Hipatia de Alejandría. Es decir, las mujeres a lo largo del tiempo también han podido ser matemáticas. Es decir, las matemáticas no son solo de hombres, sino puede ser de cualquier humano que acepte y asuma el reto de participar. Es decir, hay que tener modelos o hay que tener personas o hay que tener eh, ejemplos que encarnen, ¿sí? Las habilidades y lo que queremos lograr de ellos. Entonces, cuando hablamos de modelar el aprendizaje, tiene que ver, por un lado, que nosotros encarnemos lo que decimos, es decir, las conductas y los logros que queremos que ellos repliquen en el aula, por un lado, es decir, que nosotros, si nosotros queremos que ellos hagan algo, nosotros hacerlo. Ese es un punto. Pero también hay otra forma que tiene que ver con buscar ejemplos claros y motivantes para ver algo así como lo que decía el maestro Alex, pero hacia lo positivo. Entonces, si ellos pudieron, en principio podría yo. ¿Y en qué sentido? Acuérdate que lo importante no es solamente lograr el objetivo, sino crear el interés para desarrollar el hábito. Es decir, a lo mejor en este momento, hoy, el día de hoy, pues no van a salir siendo como Hipatia de Alejandría, pero sí es importante que tengan un referente claro de que alguien pudo, y si alguien pudo, tal vez pueda yo. Y es importante, o sea, así como hay referencias, ¿por qué? Porque hay miles de referencias todos los días de gente que dice yo no pude. Entonces hay que dar también algunos de que sí se pudo, digámoslo así. Entonces hay que integrar pues expectativas y habilidades. Y una manera de encarnarlo es con el famoso efecto Pigmalión. Déjenme ver si se puede reproducir. Ahí está, sí. Entonces, déjenme ver. Si lo logramos poner.
¿Lo ven? Pero tal vez no lo escuchen. A ver. Eh, ¿Lo ven? Sí se ve, ¿verdad? Pero no lo escuchan. Sí se ve, pero no se escucha, doctor. A ver. ¿Ya se escucha o no? Ya se Ya se- escuchó. Sí, ya se escuchó, ¿no? Ok. Así es. Entonces, esa sería la idea. Entonces, tiene que ver, como les comentaba, de hecho hay un libro, si quieren se los puedo pasar la referencia, que se llama El efecto Pigmalión en educación, que habla precisamente del estudio que se hizo, ¿sí? A nivel educativo, ¿sí? De cuál era el efecto de, la impresión y de la concepción que tenían los maestros sobre el desempeño académico de los alumnos, sus potencialidades y los logros educativos de los mismos alumnos. Y lo que se encontró con una correlación, es decir, si los maestros pensaban que sus grupos eran buenos grupos, en general los grupos se terminaban comportándose mejor que la media. Y al revés, si los maestros pensaban que sus alumnos, que sus grupos eran malos grupos, al final de cuentas, el desempeño de ese grupo que antes había sido totalmente normal era menor que la media. Entonces es muy interesante porque entonces ahí tú ves que gran parte de lo que hace el maestro se ve envuelto, se ve influenciado por las expectativas que tiene de los alumnos. Wow. Y eso no depende de los alumnos, depende de ti. Qué fuerte, ¿no? Perdón, qué fuerte. O sea, si tú crees que tus grupos son buenos grupos, lo más probable es que se terminen comportando mejor. Si tú crees que tus grupos son malos grupos, al final esos grupos se van a terminar comportándose peor. Qué fuerte. Doctores, y yo creo que mis grupos son muy buenos grupos, pero no son buenos grupos. Pero ¿cómo sabe que no son buenos? Es que, por ejemplo, en conducta, yo siempre Ujú. les tengo mucha fe de que se van a portar bien, pero resulta que se portan bien solo conmigo y fuera de mi clase, no, y con otros maestros, no. Entonces, ahí no estoy creyendo lo suficiente. Pero usted ya está diciendo que se comportan bien con usted. Sí, conmigo sí. Ah, entonces, ¿qué es lo que pasa? Mire, es que entonces ahí usted les tiene que decir, mire, les digo más o menos cómo funcionó. Fue muy sencillo. Eligieron unos grupos al azar
grupos normales, ni buenos ni malos, ¿no? Estadísticamente, grupos normales, pero los reunieron a los maestros, a todos los maestros en el salón. La clásica junta antes de inicio del año escolar y le dijeron, ¿saben qué, maestros? Se sacaron la rifa del tigre. Este grupo es el peor. No, no, no. ¿Saben qué? Malísimos. Y entonces, ¿qué pasaba? Todos los maestros decían, pues si es un grupo tan malo, pues conmigo no va a ser la excepción, ¿no? Y entonces se comportaban mal. Y luego, ¿qué pasó? Igual, agarraron maestros normales, grupos normales, y les dijeron, les cambiaron, los reunieron y les dijeron, ¿saben qué, maestros? Les tocó el mejor grupo. ¿Sabes qué? Les hicimos una prueba de IQ, nunca habíamos tenido un grupo con tantos alumnos sobresalientes. Todos salieron mejor puntuados que en la media. Ah, caray. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Pues el maestro decía, se esmeraba más en la preparación de las clases, porque decía, ¿qué les iré a poner hoy para que estos alumnos, no, porque estos alumnos son bien buenos, a ver, ¿qué puedo hacer? ¿Sí me explico? Entonces, esa es la idea. Entonces, la idea es que inclusive tú les digas, es decir, ustedes han sido uno de los mejores grupos que yo tengo, que yo he tenido, ¿sí? Y entonces, generalmente es un efecto inclusive, no sé si puede llamarse sociológico, de que las personas van a tender a ajustar su comportamiento a las expectativas que se tengan de ellos, ¿cierto? Y es un fenómeno social. Entonces, lo que hay que hacer es utilizarlo en el aula para lograr, o fíjate cómo esto está pensado, para grupos, ¿cierto? También lo puedes pensar como de manera individual, pero ahí sería ya un poquito distinto. Entonces tú puedes pensarlo en el grupo, tú enfócate pensando en que va a ser un grupo como tradicionalmente siempre había sido, hasta esta generación dice, ¿no? Que generalmente siempre las generaciones nuevas tenían un IQ mayor que las generaciones anteriores. Por eso se dijo que hasta ahora en esta generación, por primera vez en el mundo, se tenía el efecto donde el IQ promedio de las personas era menor que la de sus padres. Siempre se había dado el fenómeno al revés. Siempre el IQ de las nuevas generaciones era mayor que las de las generaciones pasadas. Y se dice que ahora cambió eso. Se supone que por muchas, hay muchas explicaciones para eso. Pero aquí lo que queremos hacer es lograr que cambie el clima. Entonces aquí es importante porque se cambia el clima. O sea, al cambiar tus creencias, y pues entonces cambia automáticamente el clima. Y al cambiar el clima, ya la relación maestro-alumno-entorno cambió. Eso es fundamental. Y entonces hay que lograr que cambie hacia bien. Es decir, bajo este paradigma, se tiene la idea siempre positiva de la educación. O sea, en el sentido de que siempre se puede cambiar para bien. ¿De acuerdo? Es decir, siempre se puede mejorar. Entonces, partimos de esa posición optimista para que a través del efecto Pygmalion se muevan esas sinergias hacia lo que queremos lograr. Uh-huh. Y entonces aquí es precisamente la parte que yo les digo. Perdón. La apertura del profesor, es decir, que te atrevas a utilizar esto. Tenemos un maestro que está enseñando con Pokémon, ¿cierto? Entonces, el entusiasmo en enseñanza es fundamental y influye en un aprendizaje significativo. Para aprender a pensar hace falta fuerza de voluntad. Nos dice Gómez Chacón. Y es importante que el entusiasmo sea explícito, o sea, que se note.
Que se note que te gusta. Que es importante. Entonces aquí está la frase de Alsina, que te dice, las matemáticas rigurosas se enseñan con la mente, las matemáticas hermosas con el corazón. Entonces, en ese sentido, la apertura del profesor a intentar algo nuevo, a sentir, a emocionarse sobre lo que esté enseñando, va a ser fundamental para establecer el ambiente de aprendizaje correcto. Aquí partimos del hecho de que si se nota que te gusta, pues los alumnos van a decir, pues a lo mejor por algo les gustará, ¿no? Vamos a ver por qué. Pero si ni a ti mismo te gusta lo que enseñas, ¿cómo pretendes que le guste a alguien más? ¿Cierto? Y vuelvo a decir, el 80% de lo que comunicamos es no verbal. Entonces, si se nota ese brillito en los ojos cuando tú estás explicando algo, la gente lo siente y dice, mira, el maestro es un apasionado de su tema. Y eso influye. Y eso influye. No sé si tengan algún comentario hasta aquí. No, doctor, todo bien. Y entonces, maestra Gema, pues si le gusta decir que me mande por favor la presentación para poderla evaluar. ¿Le parece bien? La presentación se la mandé, No, doctor. no, usted no, sino su Ah, hermana. ok. Yo pensé que Y yo. como ella no, pues sí, como ella no pudo estar presente en las sesiones, Ah, sí. O si quiere nada más dígale que, como que se comunique conmigo, por favor. ok. Sí, doctor. Yo le doy su recado. Muy bien. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, nada más para cerrar, les comentaría esta, que pudieran realizar un resumen breve del capítulo 15 del libro. No sé si alguien ya lo leyó. Es de la página 515 a la página 539. Son muy poquitas páginas. Que es de los modelos. Es un estudio de modelos en los diferentes países y escuelas. Que es, digamos así, ver cómo están integrando los elementos que acabamos de ver en la vida real, ¿no? En modelos específicos. ¿Ya lo vieron? Aquí lo tengo. No, Se yo no los lo paso. he ¿Mande? leído. Pero del capítulo del libro. Sí. Ah, no, yo no lo leí. No lo he leído. Lo va a mandar al grupo, doctor. Sí, ustedes ya tienen el libro. Es el mismo libro. Nada más es el capítulo 15. Si quieren, le tomo la captura de pantalla para que vean cuáles son los subtemas. Pero ya lo tienen. Si quieren, les vuelvo a mandar el libro, pero creo que ya todos tienen el libro, ¿cierto? Sí, doctor, sí lo tenemos. Está en Ajá. Es de la página 515 a la página 500, la 544. ¿De acuerdo? Sí, doctor, está bien. Bueno,
y ya empezarían ya con las sesiones del maestro Jesús, del doctor Jesús. ¿De acuerdo? No, maestro, pida otra clase usted. Ajá. Me gustó mucho esa clase. Sí se ve el entusiasmo. Bueno, pues a lo mejor prontamente nos volvamos a ver por acá. ¿De acuerdo? Gracias, doctor, mucho gusto. Igualmente. Entonces por aquí estamos. ¿De acuerdo, maestro Alex? Sí, de acuerdo. Aquí no. Maestra Carla, maestra Gema, entonces nos estamos viendo. ¿De acuerdo? Sí, doctor. Suerte. Buenas noches. Doctor, buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches.